Entonces, hay tres formas de trabajar en CSS. Hay una forma que es la forma inline, ¿sí? Que es cuando yo coloco en la etiqueta la propiedad de style, y al darle la etiqueta a la propiedad de style, entonces pues yo le puedo dar como tal eh, la etiqueta style, ya le puedo dar pues como estilos a la etiqueta como tal. ¿Qué desventajas tiene trabajar de esta manera de forma inline? Que pues me tocaría colocarle estilos a todas las etiquetas, ¿sí? Si no pudiese tener en este momento clases ni nada de eso, porque pues como lo estoy colocando inline, pues no sería como funcional. Está la parte del hit. En el hit, en la etiqueta hit, ustedes saben que uno puede crear una etiqueta que se llama style también, y esa etiqueta style usted le puede dar pues como los estilos. Bien, no es una manera muy aceptada, pero igual en algunos casos es importante trabajar. ¿En qué casos? En casos en que el CSS ya sea muy personalizado, tengo que sobreescribir algunas cosas, ¿sí? Que es más fácil usted en el mismo archivo solamente escribir el CSS que tener otro archivo que va a ser otra petición al servidor. ¿Cómo? Que va a hacer otra petición al servidor solo para tener dos estilos, digamos, que sean personalizados para la página. Entonces muchas veces es importante tenerlos también ahí en la cabecera, pero la forma correcta de trabajarlo siempre va a ser con un archivo, ¿sí? Tener nuestro archivo style en otra carpeta o en otro archivo, y desde allí pues entonces escribir nuestro CSS y llamarlo por medio de la etiqueta link. Entonces están estas tres formas de trabajar con CSS. Listo. Bien. Ya después de haber hecho el repaso un poquito, viene JavaScript. Y JavaScript pues fue un lenguaje que al principio fue creado y tuvo muchos problemas, ¿sí? Lo primero fue porque cuando Brendan Eich, que fue el creador de JavaScript, iba a desarrollar el lenguaje, le dieron 10 días para que desarrollara JavaScript. ¿Sí? Tenía que desarrollar un lenguaje. Él trabajaba para Firefox en ese entonces y tenía que desarrollar un lenguaje, ¿sí? En 10 días. Y pues era muy complicado como tal pues hacer un lenguaje en 10 días. Entonces él empezó pues como a tratar de desarrollarlo, y se inspiró en dos lenguajes que en ese entonces había, que se llamaba Self y Scheme, ¿sí? Que eran lenguajes también de tipo cliente. Y él empezó con el lenguaje, no se llamaba JavaScript, sino que lo llamó Mocha. Bien, entonces cuando Mocha empezó a salir al resto de los desarrolladores, entonces fue desplegado como LiveScript, ¿sí? Y ya después, para tener como esa parte de marketing, porque en ese entonces Java estaba muy pegado, le colocaron JavaScript. Y mucha gente lo confunde con que JavaScript es parte de Java, y no, pues para nada. Fue porque en ese momento había el boom de Java, y la gente, como por tener que JavaScript, que este lenguaje fuera un poco más visible entre los usuarios, le colocaron JavaScript, ¿sí? Y después fue pues para mejorar su imagen, hace poquito ya lo llamaron JScript, ¿sí? Entonces dice que es un desorden de personalidad, porque miren todos los nombres que ha tenido: Mocha, LiveScript, JavaScript, JSScript, y ya ahora el estándar de JavaScript se conoce como ECMAScript. No sé si han escuchado por ahí que ECMAScript 6, ECMAScript 5. Entonces resulta que hay un estándar. JavaScript es el lenguaje, pero hay algo que rige a JavaScript. Y ese algo que rige a JavaScript, y con lo que los desarrolladores por ejemplo de los navegadores como Google Chrome, Firefox, tienen que pelear todos los días, es pues con ese estándar que se llama ECMAScript. Ya estamos en la versión 6 de ECMAScript. Entonces JavaScript dio pues muchos cambios en ese entonces. Anteriormente era un lenguaje que no todos los navegadores lo interpretaban, y algunas de las funcionalidades pues como que no lo interpretaban muy bien. Hoy en día pues JavaScript es un lenguaje que es supremamente potente. Ya corre del lado del servidor con una tecnología que se llama Node.js, ¿sí? Node.js pues es una tecnología que me permite a mí desarrollar aplicaciones como si estuviera desarrollando en PHP, pero con JavaScript del lado del servidor, porque ustedes saben que JavaScript es un lenguaje de cliente. ¿Qué quiere decir que es de cliente? Que solo lo interpretan los navegadores, ¿sí? Pero entonces ya pues han sacado diferentes tecnologías para hacer todo este tipo de cosas. JavaScript es un lenguaje que se define como orientado a objetos, sí, que yo puedo hacer toda la parte de orientación a objetos ahí, clases y todo este tipo de cosas.
pero no es totalmente orientado a objetos como lo es, por ejemplo, C#, que el lenguaje pues, que ustedes van a ver el próximo trimestre, y PHP, que ya está últimamente tirando a ser un lenguaje orientado a objetos total, sino que se basa en prototipos. Al decir que son prototipos, es que yo creo como clases como si fueran, pongámoslo entre comillas, orientadas a objetos, pero que nunca van a ser así, se llaman prototipos, ¿sí? Es débilmente tipado y dinámico. Cuando digo débilmente tipado y dinámico, quiere decir que JavaScript no tiene tipos de datos, o sea que acá no vamos a ver lo que es toda la parte de que enteros, de que string, nada de eso, sino que ahí se define var y listo, ya se toma cualquier tipo de dato. Sí. Antes de pasar a esto, les iba a mostrar por acá. Bueno, que JavaScript huele como a Java, sí, pero no lo es. Sí, JavaScript nunca va a ser nada que tenga que ver con la parte de Java, sino que en ese entonces pues lo nombraron así por cosas del destino. Acá orientado a prototipos, funciones como variables, es amado, odiado, amado por quien lo conocen, o sea, JavaScript y Java, pues esa es la diferencia, que JavaScript es muy amado por las personas, en cambio Java no mucho. Y JavaScript pues lo que me permite es trabajar para toda la parte de la web, hace las cosas que se muevan, el comportamiento, tiene la parte de Ajax, tiene la parte de Ajax, que cuando vayamos a ver Ajax es la parte que yo puedo interactuar sin que la página se recargue, o sea que por debajo haga peticiones. Tiene algo que es para trabajar en escritorio. No sé si ustedes han instalado aplicaciones que sean igualiticas como interfaces web. Sí, hay un lenguaje, hay una herramienta que se llama Electron, que es de Atom, y me permite a mí crear aplicaciones que sean de la parte web, pero que se ejecuten en escritorio. Es decir, que sea una aplicación que se instala acá en el escritorio y que usted nada más la abre y listo. Entonces, sí, lo que hace es que emula un navegador dentro de la aplicación de escritorio, entonces por eso se ve como si fuera una aplicación de escritorio, pero en verdad es web. Entonces es muy bacana, y eso se trabaja con JavaScript, se llama Electron. Entonces puede trabajarse en la parte del escritorio con motor de ejecución, es decir que puede mostrar, pues por debajo está corriendo el motor de JavaScript, que es el motor V8. Y pues para los que le interesa, se puede trabajar con la parte se puede trabajar con la parte de robótica. Ya JavaScript es un lenguaje que se puede trabajar para robótica. Hay un lenguaje que se llama Johnny5, y ese lenguaje de Johnny5 pues es muy trabajado entre los desarrolladores y permite pues que nosotros automáticamente, con solo darle unas funciones de JavaScript, él ya aprenda un Arduino, sí, que por ejemplo miren que en este momento para prender un LED, para prender un LED tenía que conectar un montón de cables, que conectarlo que a la computadora, que no sé qué, no sé cuántas. En cambio acá, teniendo usted, se compra un Arduino que vale como 70.000 pesos, instala este Johnny5 y empieza a colocar estas funcioncitas. Miren que acá le está diciendo, apenas se prenda la tarjeta, lo primero que va a hacer es va a perder el LED 13, que está en el puerto 13, ahí está en el puerto 13S, y póngalo cada 5 segundos, póngalo a titilar, ya. Sí, entonces con eso se puede hacer infinidad de cosas, y hay muchas aplicaciones que trabajan con esto, por ejemplo para crear los drones trabajan mucho con este lenguaje que es Johnny5, sí, para crear los drones que las hélices vuelen y todo eso. Entonces por eso JavaScript es un lenguaje que es supremamente brutal, y ya hay pues muchas tecnologías para trabajar con JavaScript y protoboards para crear diferentes dispositivos. Hay uno que se llama Raspberry Pi, y con la Raspberry Pi yo por ejemplo pudiese llegar a la casa. Hay un proyecto que se llama Raspberry Home. Acá está, por acá hay este proyecto, sí, que ya yo me descargo una aplicacioncita, y ya lo que puedo hacer es desde acá, desde este momento, hacer así, que la luz se apague. Bueno, hay infinidad de cosas. Hay que uno le puede poner al televisor por detrás para que reconozca lo que está, los colores que tiene en la pantalla, y que haga por detrás una
como una animación de las cosas, entonces uno ve como si estuviera en cine. Hay muchísimos proyectos que se hacen pues con estas dos tecnologías, y JavaScript pues es en todo este mundo ha estado siempre como muy actualizado. Bien, eso es demasiado bien. ¿Cuál es el gancho? Pues el gancho es una gran flexibilidad, conlleva una gran responsabilidad. Quiere decir que pues todos los días en JavaScript sale infinidad de frameworks, infinidad de tecnologías, entonces le toca a uno estar como muy actualizado con esto. La ejecución asincrónica confunde. Cuando digo asincrónica es porque cuando estemos trabajando con aplicaciones que se comuniquen solas con el servidor sin necesidad de que el usuario interactúe, o sea que de un clic o alguna cosa, sino que por debajo siempre esté trabajando, muchas veces esto nos va a confundir porque las cosas ahí se hacen ya muy diferentes, o sea tenemos que switcharnos un poquitico para trabajar con eso. Y el resto de las partes malas, como que partes malas, como que entonces los frameworks a toda hora están cambiando de versión, entonces a uno por ejemplo hace poquito aprendí Angular y ya salió que Angular 2, entonces le toca a uno vuelva y estudie Angular otra vez desde cero porque es totalmente diferente y eso. Pero afortunadamente tenemos a varias cosas, que es Douglas Crawford, que es una aplicacioncita que me permite a mí emular las versiones de las librerías o cosas así, y esa otra que se llama JSLint y JSHint son las que me permiten a mí validar que el código que estoy haciendo en JavaScript sea correcto, ¿sí? Porque uno muchas veces hace cosas en JavaScript como se puede hacer cualquier cosa, uno hace unas cosas todas re locas y muchas veces están hasta mal hechas pues como tal en la parte de rendimiento. Bien, para empezar con JavaScript, entonces lo primero que haremos es como capturar los elementos del lado cliente, ¿sí? Entonces hay varias formas de trabajar con JavaScript y hoy vamos a ver pues varias formas de trabajar con esos elementos. Lo primero es yo les mandé al correo estos archivitos, entonces porfa para que los vayan abriendo y vayamos pues trabajando con estos archivos al mismo tiempo. Listo. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos formularios, enseguida que vamos a hacer varios formularios, muchas veces nosotros necesitamos capturar la información que haya en esos formularios para mandarla a la base de datos o para validar que esos datos estén llenos, ¿sí? Validar que sean números, validar que sean letras, todo este tipo de cosas. Entonces para realizar ese tomado de datos o para insertar datos en varios elementos de HTML, pues nos toca a nosotros utilizar JavaScript. En el archivo que les envié, que se llama holamundo.html, hay un ejemplo con el que vamos a trabajar hoy. Lo primero es que tiene ahí una etiqueta P, ¿sí? Y esa etiqueta P pues tiene un texto. Después viene una etiqueta que se llama script, ¿sí? Que tiene algo que es el CRC, el type y el charset. El CRC es donde está mi archivo JavaScript, porque acá, igual que el CSS, se puede trabajar JavaScript embebido en las etiquetas, JavaScript como un archivo aparte o JavaScript como una etiqueta en la parte de abajo del body, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar, empezó el avión, de las tres formas, ¿sí? Ya sea con etiqueta o con código insertado dentro de la misma página. La idea es que nosotros vamos a mezclar mucho, y acá en JavaScript si no hay restricciones con eso. Vamos a mezclar mucho trabajando con archivos que vamos a traer de otro lado y con archivos embebidos, o sea con la etiqueta script dentro de la página. ¿Por qué? Porque resulta que como ya hay mucha librería en la web, muchas veces nosotros lo único que necesitamos es traerla y utilizarla en la parte de abajo, porque vamos a hacer cosas personalizadas. Y como con JavaScript es mejor uno tener las cosas muy separadas, entonces mientras aprendemos a trabajar con namespace en JavaScript, lo vamos a hacer con las etiquetas en la parte de abajo. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero a mí no me molesta. Listo. Ay, pues yo me corro para computador, no les. Listo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a abrir este archivo en el navegador.
Bien. Vamos a ver este archivo en el navegador y lo que vamos a ver es que al principio nos va a salir una alerta. Bien, una alerta que dice hola a todos. Listo. Y esta alerta la está llamando ¿de dónde? La está llamando de un archivo que se llama JS. En la carpeta JS hay un archivo que se llama holamundo.js, en los archivos que les mandé. Bien. Y entonces vemos que al yo estar llamando ese archivo, automáticamente estoy importando algo que se conoce como funciones en JavaScript. Nosotros en JavaScript vamos a trabajar todo, absolutamente todo lo que hagamos en JavaScript es una función, ¿sí? Ahí ya no hay que procedimientos, que no sé qué, no, ahí todo se llama con una función, o sea, los métodos son funciones. Listo. Entonces, en este momento acabamos de llamar una función que se llama alerta. Bien, que está en el archivo hola mundo. ¿Qué pasa si yo coloco este script en la parte de arriba antes de llamar el archivo? ¿Por qué no ejecuta? Muy bien, Camilo, sí, como él va en orden lineal, no encuentra esta función que se llama alerta. Entonces él primero tiene que llamar el archivo hola mundo JS para poder llamar a este señor que se llama alerta. Listo. Entonces me voy para acá, para el archivo holamundo.js, que se los acaba de mandar al correo, y veo una función que se llama alerta. Esa función que se llama alerta tiene dentro de ella otra función que se llama alert, que es la que me permite a mí que se vean pues como alertas en la web. Esto no es muy profesional por ahora, mientras aprendemos a utilizar otras librerías, pero uno nunca debería tener este tipo de alertas en una aplicación, ¿sí? Porque esas alertas pues son primero muy feas y segundo son nativas de JavaScript, entonces pues como que no hacen que la página sea muy amigable, ¿sí? Porque eso lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes no sé si han entrado al celular, en el celular y han abierto alguna cosa de Facebook que los lleva al navegador y que automáticamente empiezan a salir un montón de alertas que tiene un virus, yo no sé qué, no sé cuántas, y pues eso se utiliza mucho para ese tipo de cosas y no para aplicaciones profesionales. Entonces por eso, a modo de estudio, pues vamos a ver mucho de estas alertas, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo otras librerías de alerta que son mucho más amigables con el usuario y le permiten a uno trabajar más bonito. Incluso cuando no se abre el celular, eso pone a vibrar el celular. ¿Cómo hace eso para que se meta para controlar la vibración? Sin permiso, hay algo que hay en HTML5 que es Vibration. Hay una librería de vibración, y HTML5 tiene algo para que cuando se abra las páginas usted ponga a vibrar el celular. Sí, es una API de HTML5 que se trabaja con JavaScript y lo único que usted le dice es navigator.vibrate y ya, y le dice cuánto quiere que vibre, y con eso ya el celular le va a vibrar cuando lo abran en el dispositivo. Ah, sí, eso es súper aburrido. Eso es súper aburridor. Pero entonces eso se pone a vibrar así con JavaScript. Listo. Entonces hay una función que se llama alerta, pues que lo único que está mostrando es una alertica como tal. En este caso, pues en la parte de abajo de mi script yo estoy llamando a esa función, y se supone que cuando abra la página lo primero que la persona va a ver pues va a ser la alerta de hola a todos. Bien, ahora vamos a cambiar este nombre que se llama alerta. Voy a venir acá y voy a dividir mi pantalla en dos para ir que vayamos viendo acá cómo funciona. Entonces vamos a dividir la pantalla en dos y vamos a trabajar con otra función que se llama preguntar nombre. Entonces vamos a escribir acá ¿qué? Que uno puede dividir la pantalla en view, layout, y le dice cuántas pantallas quiere, pues cuántas columnas quiere de la pantalla. ¿El qué? ¿Dónde está el Lea? O sea, ¿cómo hace para que no aparezca como alerta, sino que también
tenga para que lea. Eso, ya les voy a mostrar cómo. Eso. Ya les voy a mostrar cómo lo hace. Entonces, al llamar la función preguntar nombre, él viene acá y automáticamente importa esta función que tenemos acá que se llama preguntar nombre. Esa función tiene algo que se llama variables. Entonces empezamos a trabajar con variables en JavaScript, ¿sí? Estas variables lo que me van a permitir a mí es encapsular cualquier tipo de dato para después ser utilizado en JavaScript en cualquiera de sus partes. Bien, y estoy llamando una función que se llama prompt. Esa función que se llama prompt lo que me permite es que además de que me muestra la alerta, me muestra un campo de texto para que yo escriba ahí alguna cosa, y cuando le dé aceptar, automáticamente lo que escriba se va a venir y se va a guardar en la variable que se llama nombre. Listo. Entonces acá estoy diciéndole escribe tu nombre. Cuando le escriba el nombre y le dé aceptar, se va a guardar en esta variable que se llama nombre. Y en el F2, con F12 tienen que darle F12 cuando abran la página. Primero que hagan es darle F12. Con el F12 hay una función que se llama console.log en JavaScript. Para hacer depuración uno utiliza mucho esta función que se llama console.log. Lo que hace es que imprime la consola del navegador. ¿Y que va a imprimir? Hola y el nombre que usted le ingrese. Entonces vamos a ver. Vamos a poner a cargar la página. Entonces acá está, escribe tu nombre, Joan Galeano. Y acá en la consola, cuando le di F12, me llamó hola Joan Galeano. Listo. Sí, también. Acá lo que puede hacer es, desde la consola, esta consola es muy útil. Sí, uno casi no la utiliza, pero es muy útil. Uno desde acá podría llamar las funciones. Alerta. Y ahí van saliendo las funciones. Uno podría llamar preguntar nombre. Sí, miren que él va llamando a las funciones desde acá. O sea que desde la consola ustedes también podrían trabajar toda la parte de llamar funciones y eso para ir probando. Hasta que usted vuelva y recargue el navegador. ¿Cómo? Bien. Entonces ya vemos que entonces acá cuando le damos F2, F5, entonces acá nos va a mostrar, escribe tu nombre, le escribimos cualquier cosa, él nos va a decir hola, el nombre que aparezca. Muy bien, entonces ya con esta función prompt ya vemos que podemos interactuar entre el usuario, ¿sí? Esto es lo más básico, este es el hola mundo, entre el usuario y lo que hay por debajo. Muy bien. Y ya hay lo que se llaman los selectores. Listo. Y acá es donde va a venir el juego ya con lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en forma. Entonces vamos a llamar una función acá. Vamos a cambiar no preguntar nombre, sino que ya vamos a llamar a la función selector. Y vamos a darle F5. Si vamos a ver, él nos va a cambiar el texto que había allí por algo que está ahí, que es hola mundo. ¿Cómo lo hace? Bien, él viene acá a la función selector y él dice JavaScript se identifica y trabaja con el HTML por medio de algo que se conoce como el DOM o el document, ¿sí? El document es cuando nosotros abrimos acá con F12 y vayamos a la parte de elementos, nosotros podemos ver cómo está estructurado nuestro HTML. Bien, cada una de las etiquetas de HTML componen el cuerpo de la página. Listo. Al componer el cuerpo de la página, le estamos diciendo a JavaScript que por medio del documento yo puedo acceder a cualquier etiqueta o a cualquier información que requiera como tal de la página. Listo. Al decirle document.querySelector, le estoy diciendo que lo voy a seleccionar por medio de una etiqueta o por medio de una clase o por medio de un ID o por medio de como nosotros identifiquemos cada uno de estos elementos. Recuerden que en CSS nosotros trabajamos punto para qué, para las clases, numeral para la ID, y cuando era así solo era porque teníamos la etiqueta, ¿cierto? Entonces acá, al igual que como nosotros programamos en CSS, vamos a decirle a este query selector que vamos a seleccionar ya sea o el body o vamos a seleccionar ya sea una etiqueta P, ¿sí? O ya sea lo que nosotros estemos trabajando. En este caso estoy diciendo document.querySelector la etiqueta P. Voy a venir acá, voy a recargar
y vemos que ya no afecta al body, sino que ya afecta directamente a la etiqueta P como tal. Miren lo que pasa ahorita, si llamo al body, la etiqueta P se desaparece. Miren que acá está la etiqueta P, ya el body, y solo tiene hola mundo. Y ya después le estoy diciendo que si llama a P, va a afectar solamente a la etiqueta que se llama P. O sea que por medio de Query Selector yo puedo acceder a ¿qué? A cualquier elemento que haya en el HTML desde JavaScript. Entonces esa es la manera de comunicar JavaScript y HTML. Listo. Con Query Selector. Es igual hacerlo desde la consola, no la consola en la página. En la página, ¿dónde? Sí, no te navegador. Ahí en el body, al final. Igual es. Ah, 0. Ah, no sé, eso lo pone el navegador. Lo pone el navegador como para probar algunas funcionalidades. Mira que cuando me paso alguna, casi todas tienen lo mismo. Sí, eso lo pone Chrome, pero no significa pues como nada importante para el documento. Listo, entonces, para insertarle HTML a uno de estos elementos, yo utilizo una propiedad que se conoce como inner HTML, o ya sea para sacar el dato que hay allá. Bien, entonces acá le estoy diciendo, vea, seleccione la etiqueta P, y a la etiqueta P no me importa lo que haya ahí adentro, usted le va a colocar hola mundo. Listo, por medio de la función inner HTML. La función inner HTML me permite a mí entonces reemplazar datos que hayan, por ejemplo, en este P. En este caso mire que reemplazó lo que había ahí y le colocó hola mundo. Bien, la etiqueta inner HTML me permite, aparte de agregar texto, que yo pueda agregar cualquier otro elemento de HTML. ¿Como cuál? Es decir, ustedes acá podrían decirle que van a agregar una etiqueta A, que tenga un href, ¿sí? Que ese href sea http www.google.com. Muy bien, ahí está. Entonces cuando él venga acá, ¿sí ven? Él acaba de crear una etiqueta. Normalmente uno para agregar información de HTML, miren que él está creando otra etiqueta dentro del documento, o sea que ya mi documento se amplió un poco más, ¿sí? Entonces yo ya puedo insertar cualquier elemento, una tabla, ya sea, no sé, otra página web embebida o cualquier cosa, la puedo insertar por medio de la función inner HTML. Claro, esa función para qué sirve. Sí, listo. Entonces ahí está, cuando toque este pues me va a llevar a Google. Bien, entonces ahí estamos trabajando ya con la parte de los selectores. Entonces hasta ahora que hemos visto cómo mostrar al usuario una alerta, ¿sí? Cómo preguntarle al usuario por información y que podamos mostrarla en la consola, y ya cómo seleccionar una información, un elemento del HTML y llevarle a ese elemento cualquier información, ya sea una etiqueta o ya sea una letra, lo que sea. Listo, hasta ahí estamos full. Bien, entonces esta es la parte del hola mundo. Vamos entonces nosotros a trabajar con los formularios. Entonces nos vamos a ir para la parte nosotros habíamos hecho algo acá que se llamaba forms, ¿sí? Y vamos vamos a empezar a trabajar con este formulario para sacar alguna información y empezar a mostrarla, digamos, en otra tabla o ir insertándola en una tabla. Listo. Entonces vamos a la parte de formulario. Yo acá voy a volver a mi pantalla solamente a un solo layout. Listo. Vamos a ir a la parte del formulario. Bien, y vamos a crear en la carpeta JS, vamos a crear un archivito, un nuevo archivo que se llame forms.js. Forms.js en la carpeta JS. Listo. Y en la página del formulario, en la parte de abajo, después del Bootstrap y después del jQuery, voy a crear acá una etiqueta script.
Y esa etiqueta script le voy a decir que va a tener un CRS con el archivo que está en la carpeta JS y se llama forms.js, o sea que va a importar las funciones que hayan allá. Listo. Bien, entonces nos vamos a ir para el archivo forms.js y vamos a empezar a crear una función. Entonces le damos function. Damos function y vamos a colocar el nombre de una función que se llame ¿cómo? Autocomplementar. Sí, pero la cosa es que hay que darle fun y le das tab. Listo. Entonces le vamos a colocar un nombre. Vamos a colocarle capturar datos. Perdón, capturar datos. Y borramos esta etiqueta, este argumento. Entonces ahí quedó la función, capturar datos. Muy bien, estamos ahí todos. Listo, entonces ya creamos la función capturar datos, en la cual enseguida vamos a empezar a llamar a los elementos que vamos a crear en el HTML. En el HTML, después del cierre de la etiqueta form, ¿sí? Arribita pues de la etiqueta JavaScript, vamos a crear un elemento que se llama div. Vamos a crear un div, ¿sí? Que tenga la clase row y vamos a crear otro div dentro que tenga la clase call md de 12. Y acá es donde les voy a enseñar una magia que podemos hacer para evitarnos estar haciendo formularios a mano, ¿sí? Voy a ir a una página web que se conoce como Bootsnip, ¿sí? La primera que me aparece, bootsnip.com. Bien, entramos allí. Ya estando en esa página web, vamos a ir a la parte que se conoce como Tools. Y entramos al link que se conoce como Form Builder. Entonces, Tools, Form Builder. Y ya van a ver, se van a encontrar con algo como esto. Bien. Resulta que uno muchas veces se mata. Cuando ustedes ya conocen cómo trabajan las etiquetas y que hay etiquetas tipo texto, etiquetas tipo password, que son tipo password, los input, los select, hay una etiqueta de input que es el checkbox, otra etiqueta de input que es el radio button, que para que unos checkbox queden agrupados yo le coloco a todos el mismo name pero diferente value, sí, que eso se los expliqué en el video de Bootstrap. Que el radio pasa lo mismo cuando uno los coloca sin el name, o sea con el name diferente yo puedo seleccionar el radio button, pero si los coloco con el mismo name, ¿sí? Ya después de conocer eso, el HTML se va a volver repetitivo cuando usted crea un formulario, ¿sí? Entonces como se vuelve repetitivo, pues ojalá uno tuviera algo que le ayudara a uno, y más si está trabajando con Bootstrap. Entonces
me vengo acá a la página de Busnip y esto me va a permitir a mí trabajar y crear formularios mucho más rápidos. Bien, entonces acá le voy a cambiar el nombre al formulario. Acá el formulario se va a llamar crear persona. Le doy save, le doy clic encimita al nombrecito que aparecía, es que your form, ¿sí? Y le cambio el nombre, crear persona, y le doy guardar. Bien, ahora la persona va a tener un nombre, entonces voy a arrastrar desde acá, desde los inputs, arrastro hasta mi formulario, ¿sí? Arrastro hasta el formulario el campo y me paro. Y ya puedo modificarle sus propiedades. Entonces acá le voy a modificar el ID, se va a llamar txt nombre. El label text, o sea lo que va a aparecer al lado, nombre. El placeholder, entonces en el placeholder casi siempre van ejemplos. Joan André, muy bien. El help text, que era lo que les decía la vez pasada en Bootstrap, que había un elemento que era que help block, sí, que era con clase help block. Si quieren lo colocan, pero no es necesario, o sea, solo se coloca el texto de ayuda cuando en verdad es muy necesario que ahí vaya como tal algo, pero en este caso borro eso y le digo que va a ser requerido y le doy guardar. Entonces acá ya se me creó el elemento y ya empecé. El input size es, recuerden que Bootstrap tiene varios tamaños para los campos, entonces si yo le coloco extra grande, él lo va a colocar de toda la pantalla, ¿sí? Si le coloco que va a ser un largo más pequeño, entonces él ya lo va adecuando, ¿sí? En este caso pues yo lo voy a dejar medium. Ahí está, listo. Y así arrastran el resto de los elementos. Entonces vamos a crear un formulario que tenga nombre, apellido, edad, género, ¿sí? Entonces voy a empezar a arrastrar acá elementos y así voy a crear mi formulario rapidito. Txt apellido. Debe cambiar el empleo por eso. Estuviéramos ganando platicar. Ejemplo. Querido, sí. Pasemos a este otro de acá. Edad, ejemplo 23, borro. Entonces, nombre, apellido, edad, el género. Para el género vamos a seleccionar un radio button. ¿Cómo seleccionamos los radio buttons? Acá están el resto de elementos. Clic en radio y checkbox y ahí seleccionamos, ¿sí?, los radio buttons. Entonces yo acá me voy a venir y voy a seleccionar y los voy a poner por acá. ¿Me parece indicar que es un número? ¿Cuál? Para indicar que es un número, pues, ¿ya se cambió? Ya nos toca cambiar a nosotros en el HTML ahorita. Entonces acá el nombre del que va a tener los options van a ser RD de radios, radio género. El nombre va a ser género. Las opciones van a ser masculino, femenino y otros. Acá va a estar 1, 2. Claro, hay que tener inclusión de géneros. Entonces ahí está, masculino, femenino, otros. Lo jalé de acá de radios y checkbox y lo puse exacto. Y ahí vamos a seleccionar. No, vea, usted lo pone, póngalo donde le caiga. Es decir, si esto le cayó acá, déjelo ahí. Y ya después usted lo que hace es que ya lo va moviendo. Ya lo va moviendo y mueve los otros, o mueve los otros para que quede más abajo, porque es muy complicado colocarlo al final.
Hay veces es complicadísimo. Pero el valor lo dejamos en 1, 2 y 3, el value lo dejamos ahí en 1, 2 y 3. Y ya seleccionamos un select, ¿sí? En el select vamos a seleccionar el que es el básico, no el múltiple. Listo. Y a ese select lo voy a llamar SLT ciudad. Voy a colocar acá ciudad. Las opciones van a ser Medellín, y Cali, digamos que Medellín y Cali. Por ahora 1, 2 y le decimos que sí. Muy bien, entonces ahí va quedando el formulario. Y ya vamos a colocar un botón, ¿sí? Vamos a colocar un botón. Entonces seleccionamos un botón. Muy bien. Al botón le voy a colocar BTN, guardar. El texto no va a tener texto. Ah, sí, va a tener guardar. ¿Cómo? Y el button label no va a tener. Y va a ser de color verdecito. Ahí está Suces. El label text del botón lo dejan vacío para que no. La etiqueta de ayuda es acá, que uno se para encimita y como que espere para que lo hagamos con Bootstrap. Los tooltip, Bootstrap tiene algo que es los tooltip. Espere para que lo hagamos y veréis. Claro, ahí está. Entonces ya cuando venimos acá al view HTML, ahí está el código. Control A, Control C. Venimos acá a nuestro archivo CSS, archivo HTML que estábamos modificando. Pegamos. Control Alt F para que idente bien bonito y ahí ya quedó el formulario. ¿Dónde lo pegó? ¿En qué etiqueta? Como comienza con vos. Otra vez. Entonces acá, Control A, Control C, copié pues esto, ¿sí o qué? Listo. Por eso, acá en View HTML. Y le damos Control A, Control C. Listo. View HTML, no le sale. Y le vamos a la Nos vamos al archivito que estábamos modificando, donde habíamos creado el row y el col MD. Y lo pegamos ahí en la mitad. Yo creé esto, eso. Lo pegamos ahí, la mitad. Y le damos Control Alt F para que identemos. Listo, y ahí ya está nuestro formulario. ¿Y entonces dice el tip? Dale con ella. Acá. Estos dos. Uno lo conoce para uno copia div.row. Div.row mayor div punto col md 12 col-md-12 tap y el déjalo crear. Sí. ¿Estás en internet? No, igual ya yo les mando esto enseguida también. Se los mando y ya ustedes continúan. Listo. Yo voy a comentar toda esa parte de arriba del otro formulario para que solamente aparezca lo de Bootstrap. ¿Lo seleccioné y simplemente la control ya? Sí, control llave y ya con eso lo comento. Yo lo voy a comentar para que acá no me aparezca todo eso, sino que nada más me aparezca el formulario que acaba de crear. Desde donde son los formularios. Sí. Eso, seleccionan desde for
hasta form, como para que no les aparezca ya todo eso y tampoco lo borremos, que lo que hicimos ahí es importante. Eso, solamente aparezca eso. El row, vamos a coger esa etiqueta row y se van a venir para acá por donde están casi los números y van a ver que salen como unas flechitas. Tocan la flechita del row para que se cierre y vamos a crear una etiqueta acá arriba. Recuerden que Bootstrap trabaja con una etiqueta importante que encapsula los row. ¿Cómo se llama? La etiqueta importante que encapsula los row. Yo, para empezar a trabajar en Bootstrap, tengo que trabajar con primero un div que tiene una clase que se llama container y container fluid. Se le olvide. Div.container. ¿Sí? Recuerden que container es el que deja espacios a izquierda y derecha. Container fluid, el que utiliza toda la pantalla. En este caso le voy a decir que voy a utilizar solamente el container fluid. Entonces vean lo que dice. Creé el elemento y ya voy a coger y voy a pasar este div que cierra, lo voy a pasar al final para que ya quede ahí. Le doy control alt F y quedó organizadito, o sea que ya quedó el row dentro del container. Recuerden que Bootstrap trabaja siempre así: container, row, ¿sí? Y ahí sí ya puedo crear todos los rows que quieras dentro del container. El grid, el sistema de grids, cuando empezamos a trabajar con rows, siempre se hace dentro del container. Listo. Pero usted acá puede tener varios rows, no necesariamente porque por cada row que usted cree le toca crear containers. No, usted solo crea un container y dentro del container crea todos los rows que usted quiera. Listo. Ahí está, esa es la manera correcta de trabajar con Bootstrap. Si vemos, vengo acá, él ya me hizo espacio. Miren lo que pasaba, cuando no lo tenía, pasaba lo siguiente. Yo voy a comentar esto para que ustedes vean. Miren lo que pasa. Miren el scroll. Cuando ustedes vean scroll en una página, ya Google la baneó, ¿sí? Porque las páginas nunca deben tener scroll, ¿sí? En el eje X. Listo, nunca debe tener el scroll, nada más debe ser en el eje Y. Bien. Entonces, para que pueda que quede adecuado, Bootstrap dice: hey, ya sabes que tienes que utilizar un container para que yo me pueda adecuar y le pueda ayudar a usted a hacer el responsive. Entonces hacemos eso. Listo. Sí, Google, María. Bien, entonces ahí ya lo tenemos. Vamos a ver qué hay de nuevo acá en este formulario que acabamos de crear. ¿Dónde lo creó? Usted sí colocó call row, call md12. Recuerden que debe estar div container, div row y div call md12. Y dentro de ese ya ahí sí está el formulario. Listo. Les voy a enseñar este otro. De pronto, por ustedes se confunden mucho con lo de los row. Ay, profe, esos row, esos container y esas cosas me confunden mucho. Mientras aprenden, la idea es que ustedes lo hagan. Hay una página que se llama Layout It. Layout It. Entran al primero, Layout It. Y le dan Start Now with Bootstrap 3. Y acá les va a aparecer para que ustedes hagan maquetación con Bootstrap y les ayuda. Acá voy a borrar todo esto. Entonces ustedes acá llegan y dicen: quiero crear, profe, ¿cómo es que yo creo las columnas en Bootstrap? Recuerde que son 12. Listo, quiero dividir mi pantalla en una de 8 y otra de 4. Entonces usted crea 8 y 4, arrastra. Entonces ya le quedó el container, el row, la columna de 8 y la columna de 4. Bien, y ya ustedes desde acá, desde descargar, continuar sin loguearse, ahí ya les creó la estructura, ¿sí? Miren que está container fluid, row, y dentro del row está call md8 y call md4, ¿sí? Entonces miren que les empieza a ayudar a crear la estructura. Listo, profe, entonces hay más cosas de Bootstrap acá. Sí, está toda la parte de base. Entonces, por ejemplo, un formulario, entonces dicen esto va para acá, ¿sí? Entonces ahí está el formulario. Ya ustedes harían el formulario desde allá. Entonces acá, descargar, continuar sin loguearse. Ahí está el código pues del formulario ya con maquetado. Entonces
¿Qué le ayuda esto mucho a uno? Le ayuda a uno como a aprender a maquetar en Bootstrap, ¿sí? No es bueno que uno se acostumbre a eso porque si no se le olvida, pero sí que les vaya ayudando como a que ustedes vean cómo se maqueta en Bootstrap, porque esto lo hace muchas personas que trabajan en Bootstrap acá no saben trabajar en Bootstrap de verdad, porque eso crean calls a la loca, no crean los rows como debe ser. Entonces claro, cuando vienen, profe, tengo este error, es porque tienen todo eso así choroto, sin el container, sin el row, sin el call, ¿sí? Entonces este les ayuda mucho como a aprender a maquetar. Tiene las tablas, entonces uno arrastra acá la tablita y ahí va quedando, ¿sí? Entonces digamos acá podría ser el formulario, guarda, acá estaría el de guardar y acá estaría la tablita para que va mostrando los últimos datos que uno va insertando. Entonces ahí está, y en la parte de descargar, continuar sin loguearse, ahí está pues como el código para que puedan verlo cómo está, y bueno, les ayuda a maquetar mucho. Ya hay muchos componentes. Busnip. De Busnip, busnip.com. Yo ahorita se los envío. Bien. Entonces listo, ya tenemos el formulario. El formulario ya está organizado. ¿Qué tiene de raro este formulario que no hemos visto hasta ahora? En el video les explicaba que hay dos formas de crear formularios: formularios de forma horizontal o los formularios como yo los creé, que a mí me gustan personalmente. Me gusta más el formulario con el label arriba y el campo abajo, ¿sí? Pero como a ustedes pues les parezca, igual hay un estudio para los formularios que cuando el campo está al lado derecho, ¿sí? Significa que el dato que vas a colocar acá es supremamente importante, y cuando el label está en la parte de arriba es porque el campo es como informativo, ¿sí? Entonces hay pues como un estudio y todo ese tipo de cosas, pero en las aplicaciones digamos que hacen acá en el SENA pues no le coloca uno mucho como a esa parte cognitiva, pero pues hay un estudio de por qué el formulario, los labels deben ir a un lado, por qué el label debe ir arriba, o por qué no debe ir el label, ¿sí? En varias cosas. No, eso sí es ya algo que se llama user experience. De dónde está, dónde debe ir cada cosa, eso ya uno se pone a buscar y ahí encuentra pues un montón de cosas que explican por qué las letras empiezan, por qué los iconos siempre deben ir a la izquierda y no a la derecha. Siempre que ustedes traten de trabajar con iconos, siempre los iconos deben ir al lado izquierdo del elemento. Es decir, si guardar tuviera un icono, el icono debería ir al lado izquierdo, debería ir el chulito y de ahí sí guardar. Bien, porque eso hace dar la sensación de que un usuario, como nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Hace que el usuario identifique primero la acción y después la termine de confirmar leyendo. Entonces, por eso siempre debe ir el icono a la izquierda y después a la derecha, la letra, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué hay de raro? Lo primero, pues la class for horizontal, que ya sabemos pues que para que los labels queden de esta manera. Lo otro es una etiqueta nueva que se llama fieldset. Esa etiqueta nueva que se llama fieldset es la que me permite que cree como esta rayita acá. Bien, que se cree como esta rayita acá y que el campo quede como encapsulado. Esta rayita que aparece acá arriba. También se puede salir con un HR, ¿no? Como con un HR también se puede salir, muy bien. Bien, y ya está la clase que se llama legend, que es el nombre que le da a este señor acá, ¿sí? Que es como para encapsular el formulario. Está eso. Muy bien, ya de ahí para abajo ya están lo que nosotros hemos trabajado. Está el div con clase for group, que lo vimos en el video de Bootstrap, que es para encapsular todos los elementos que sean de entrada. Tienen el label y tienen el div, otro div que es class callMD, es para poder hacer esto, para poder de que queden, ¿sí? Quede este de 4 y de acá todos, miren que todos quedan con el mismo espacio. Listo, entonces se ve pues como más bonito. Este no tiene de 8, sino que este nada más tiene de 4. Si ustedes lo quisieran colocar de 8, seleccionan, ya saben que todos estos divs están con control D, seleccionan todo eso y lo colocan ya del tamaño que quieran. De 8 digamos que es lo que le faltaba, o sea que todos van a quedar, se van a ir hasta acá.
hasta el final del formulario, listo. Pero pues eso así se ve como muy feo, entonces yo más bien lo dejo en lo que estaba, para que queden en la mitad. Listo. Y eso es lo único raro que tienen. De resto es lo mismo que hemos trabajado. Inputs, botones, select, ¿sí? Ya sabemos que los select tienen ID name, tienen la clase for control, que es la que le da el estilito de Bootstrap, o sea que se ponga azul. Listo. Y pues es lo que ya hemos visto en los videos y lo que hemos visto pues acá en clase. Entonces ya tenemos nuestro formulario y el botón. Este botón lo único que le falta es que le vamos a colocar a este botón mientras empezamos a trabajar con PHP. Le vamos a colocar que es type y es button. Es un type button. Listo, lo único que le falta a este botón. Button, type button. Se lo agregué. Y vamos a cambiar de que el input de edad deje de ser input tipo texto y pase a ser un input tipo number, para que sea un tipo número. Y listo, ahí está. No, es el botón guardar en el formulario. Ese es el botón guardar en el formulario. Y le coloqué un type button. Y con el on click ahí se puede. Ya lo vamos a hacer. On click, es que para de guardar, pues mandé otra. Exacto. Selecciona otra página. Ya lo hacemos con JavaScript. creo que ¿Cómo? en verdad, sí. En el de edad lo colocan type number. Type number. Pues que estaba type text, lo cambiamos a type number para que ya aparezca pues como tipo número. Sí. Type number. Listo, entonces ya habiendo creado el formulario, ahora sí vamos a darle la magia con JavaScript. Bien, entonces ya vamos a coger para que cuando toque el botón, sí, nos muestre, por ahora que nos lo muestre en una alerta que nos vaya mostrando los datos que estamos trabajando. Bien, entonces le voy a dar lo siguiente. Entonces resulta que yo llamé un archivito que se llamaba forms.js. En ese archivo forms.js creé una función que se llamaba capturar datos, ¿sí o qué? Esa la creamos hace poquitico. Entonces esa función que se llama capturar datos, yo voy a crear varias variables. Voy a crear la primera variable que se va a llamar var nombre. Con los punticoma. JavaScript siempre finaliza con punticoma. Entonces llamamos var nombre es igual a, vamos a acceder al documento desde JavaScript. Entonces document, ¿sí? Punto query selector, ¿sí? Entonces query selector, paréntesis, y dentro del query selector voy a decirle que voy a seleccionar un elemento que tiene como nombre, o sea, numeral txt nombre, ¿sí? Vamos a decirle y punto y coma. Entonces está document.querySelector numeral txt nombre. Listo. Y ahora le vamos a decir en la parte de abajo, vamos a decirle console.log y dentro de los paréntesis le vamos a colocar nombre. Muy bien. Entonces está esto. Var nombre document.get query selector, ese es el que sigue. Query selector numeral txt nombre y pusimos a imprimir eso, a ver qué nos trae. Bien, ya tenemos la función acá. Ahora, después de haber creado la función, le vamos a decir, hey, botón del HTML, hágame el favor, y cuando lo presionen a usted va a llamar la función capturar. ¿Cómo se lo decimos? Entonces, los botones tienen una propiedad que se conocen como onClick. Eso es un evento, ¿sí? Los eventos
son los que me permiten que cuando yo seleccione cualquier propiedad de los elementos de HTML, él vaya a JavaScript y haga alguna acción. En este caso, cuando toquen el elemento. Yo ahorita les voy a compartir al correo un documento donde están todos los eventos que se pueden hacer con JavaScript y en los botones con ejemplos reales. Bien, ahorita se los comparto al correo para que ustedes empiecen pues como a interactuar con eso. Entonces, onClick, y el onClick va a llamar a la función capturar datos. Se llama capturar datos, sí, capturar datos y paréntesis. Bien, entonces onClick, capturar datos. Listo, ahora nos vamos para nuestro navegador, le damos F5 y colocamos F12 para que abra la consola. Nos vamos a la parte que dice console. Dice que hay un error en la línea 7. Forms.css no existe, porque forms.css está en la carpeta de CSS. Entonces en la parte de arriba debemos decir que la etiqueta, el archivo forms.css está en la carpeta CSS, por eso está sacando el error. Listo. Y el otro error que está sacando es porque como no lo tenemos abierto con live reload, van a borrar lo último que aparece del script. Ese último que aparece del script lo vamos a borrar, que aparecía como con live reload. Sí, recuerden que live reload es para que sea en tiempo real, pero acá no estamos trabajando con eso por ahora. Ahí sí recargan y ya no les debe salir nada. Sí, es bueno que ustedes, ojalá, o sea, muchas veces hay algunos errores que uno no les para bolas, pero otras veces errores que de pronto sí comprometan la página. Ojalá siempre se fijen con console. Y si ustedes entran a Facebook, en Facebook van a aparecer errores. Si entran a páginas de Google, en Google van a aparecer errores, pero son errores que uno no les para bolas, pues porque son errores que son muy bobos o de alguna librería, bueno. Pero ojalá ustedes en lo que hagan traten de siempre mantener esa consola limpiecita, sin cero errores, ¿sí? Para que la página esté pues bien hecha. Listo. Entonces ya tenemos ahí y vamos a empezar a llenar los datos. Entonces llenemos este señor. Vamos a colocarle Joan Galeano, edad 23, sexo masculino, no mentiras, otro, Medellín, y le damos guardar. Cuando le damos guardar, si vemos en la parte de abajo nos va a tirar el input, ¿sí? Input, ID, txt, name, tipo, placeholder, class y required, ¿sí? Lo que está haciendo este señor en este momento es trayendo, como yo le dije acá, vea, seleccione en la etiqueta, en la función capturar datos, yo le dije seleccione el elemento txt nombre. Al seleccionar el elemento txt nombre, él cogió todo el input, ¿sí? Que es lo que siempre va a hacer, él accedió y lo trajo. Cuando le hicimos console.log, él lo que hizo fue imprimir como tal esa etiqueta. Para sacar el value, nosotros vamos a utilizar una propiedad de esa etiqueta que se conoce como punto value. Listo. Entonces le decimos nombre punto value. Bien. ¿Cómo? Ese punto value es para sacar el dato que hay dentro, lo que nosotros escribamos. Solo lo que hay ahí. Sí. Sí, vamos a ver. Entonces voy a seleccionar acá, muy bien, guardar, y ahí salió, no debe salir nulo, debe salir el nombre de... Pero puedes ya con el value. Sí, con el value. Recuerden que, o sea, cuando le damos F5, lo que él hace es, cuando ustedes le coloquen acá el value, él lo que está haciendo es, ¿cuál es la etiqueta en la que cuando uno escribe queda el valor? O sea, recuerden que la etiqueta, los inputs tienen una etiqueta que se conoce como ¿qué? Como value, ¿cierto? Si nosotros le colocamos en el value cualquier cosa, en este caso Joan, cuando vengamos acá a nuestro elemento, miren que ahí va a aparecer Joan. O sea que si
nosotros al principio no le colocamos esta etiqueta porque se supone que el usuario es el que la debe llenar, ¿sí? Pero le decimos desde JavaScript que va a acceder al value, él que es lo que va a hacer. Cuando nosotros escribamos el nombre, Joan Andrés, y le debemos guardar, él nos debe mostrar el value que tiene la etiqueta txt nombre. Sí, te queda saliendo nulo. No, me sale un error acá. ¿Cómo es el BTN? Ya acá estamos cogiendo todos los elementos. Yo puse ciudad primero para que no me salga error y pueda ver si la ciudad sí me la está cogiendo, si sí me está cogiendo la ID de la ciudad, listo. Porque recuerden que como JavaScript es lineal, si falla el género ya no me muestra la ciudad. Entonces puse primero la ciudad porque sé que el género me va a fallar pues como tal, ¿sí? ¿Por qué va a fallar el género? Si me voy para las etiquetas, veo que todos los inputs que son de radio tienen algo en común, que es el name, que se llama rd género. Pero nosotros acá con el query selector le estamos diciendo que coja quién, el ID. Entonces por eso nunca va a funcionar, por eso siempre va a salir error, porque él va a decir, oiga, este man, ¿cuál ID hay que se llama rd género? No hay nada, listo. Entonces por eso es que sale error, toca coger el name, listo. Para utilizar el name, entonces nosotros vamos a utilizar otra función que era de las que siguen acá en el documento, ¿sí? Que ya les voy a explicar cuáles son. Toca coger otra que se llama get elements by name. ¿Cómo? Un símbolo enfrente de la variable. Como decir la de clases y eso, que me tenga su propio símbolo adelante y hacia adelante. Sí, no, también lo tiene, sino que ya les voy a explicar las diferentes formas de que hay de tomarlos. Listo, entonces está document.getElementsByName. Listo. Y no va a leer todavía género. Acá va a ser getElementsByName y solamente le colocamos, le quitamos el asterisco, el numeral adelante de rd género. Listo. Y vamos a imprimir no el value, sino que vamos a imprimir solamente en el console.log, vamos a imprimir la variable género, solamente esa. Les voy a mostrar por qué vamos a imprimir esa. Listo, estamos full ahí. Entonces ya vamos a nuestro elemento, nuestro formulario F5, llenamos con datos basura, selecciono digamos femenino, le doy guardar y miren lo que aparece. Aparece en la parte de abajo un array que tiene 3 elementos. Un array que se llama rd género -0, rd género 1, rd género 2, ¿sí? Y esos 3 elementos pues son los que nosotros hace poquitico ¿cómo es que se llama? Pues creamos, ¿sí me hago entender? Pues creamos nosotros desde allá, desde el formulario. Ese elemento en la parte de acá tiene unas propiedades, listo, tiene algunas propiedades como tal, todos estos elementos tienen pues como tal unas propiedades que los hacen únicos, y dentro de esas propiedades que los hacen únicos hay una propiedad que se llama onSelected required step style text tan radio el value que se llama, esperen que no la encuentro, tipo radio input crc. ¿Cómo? No, no el ID, es que se llama incrementa el género por sí. Y acá el JavaScript me la está mostrando ya, que se llama checked. Cuando la abren hay una propiedad que se llama checked.
Miren, nos sale esto, ¿cierto? Les debió haber salido algo como esto. Bien, abrimos el array. Como es un array de 3 elementos, ¿por qué es un array de 3 elementos? Porque resulta que los nombres, a diferencia de los IDs se pueden repetir o no se pueden repetir. No, los names sí. Porque como les decía en la clase pasada, yo puedo tener encapsulado. Miren que si yo no tuviera esto encapsulado, no pudiera seleccionarlo uno solamente de los 3, sino que si no los tuviera con diferente name, pues claro, lo que va a pasar es que él va a seleccionar los 3 y no importa. Entonces, como tiene el mismo name, él va a coger todos los elementos que tengan ese name. En este caso hay 3 elementos que tienen el name, que son los 3 Radio Button. Listo. Cuando nosotros seleccionamos femenino, yo seleccioné femenino, no sé ustedes cuáles hayan seleccionado, dependiendo del que ustedes hayan seleccionado. Yo, el que seleccioné fue el 2, o sea, en el array, la posición 1, ¿sí? Si yo vengo a mirar la posición 1 y miro la propiedad checked, veo que está como true, ¿sí? Que es verdadero. Muy bien. Y miro los otros y la propiedad de los otros debe estar en false. Entonces, de esa manera, yo ya identifiqué cuál fue el elemento, ¿sí?, que acabo de obtener y que tiene la propiedad checked. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esta manera yo ya puedo sacar por el nombre todos los elementos que sean concatenados con este. ¿Por qué no lo hago con Query Selector? Porque la manera correcta y la manera en que JavaScript identifica rápidamente los names es con la propiedad getElementsByName. ¿Listo? Es por eso que lo hace de esta manera. Ya me tocaría a mí con un for. ¿Qué me tocaría a mí con un for? Recorrer el género para poder saber qué elementos hay dentro de género y cuál es el que está como checked. ¿Listo? Entonces acá le damos .length Mire que acá está. Miren que cuando lo imprimimos, acá está la propiedad .length. Si se la colocamos acá a este señor, si se la colocamos acá a este señor y volvemos y le damos F5, llenamos esto de cualquier cosa. En la última parte nos va a aparecer 3. El 3 significa que los Radio Button tienen 3 elementos, ¿sí? El último género, cuando nosotros le dijimos, hey, document.getElementsByName, él seleccionó 3 elementos. O sea que yo ya por medio de un for, ¿cómo hago yo el for en JavaScript? Simplemente for tab. ¿Listo? For tab. Y acá le digo, acá le voy a decir lo siguiente. Vamos a crear acá una variable que se llame tamaño género, que sea igual a género.length. Listo. Tamaño género y sea igual a género.length. Listo. Le vamos a decir en el for, les creo esto mismo que me creo a mí, var it things.length, ¿sí? Acá le vamos a colocar 0, o sea, var i es igual a 0. Después le decimos mientras i, ¿cómo? Mientras i sea menor que tamaño género, ¿sí? Ali, llévele y más. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un for. El for se declara primero la declaración de la variable, una variable i, ¿sí?, que la estamos inicializando en 0. Mientras i sea menor que tamaño, como tamaño es 3, entonces él va a ir 0, ¿es menor? Sí. 1, ¿es menor? Sí. 2, ¿es menor? Sí. Ya recogió los 3, porque recuerden que el vector siempre empieza desde 0. Llega a 3,
3 es menor que 3, no, es igual, entonces se sale, ¿sí? Y cada vez le va dando y más para que pueda ir haciendo, y 1 es igual a, sí, listo. Entonces ahí estamos recorriendo. Ahora ya le vamos a decir, vamos a crear acá en la parte de arriba otra variable, var id género, que sea igual a 0. Tratemos de que siempre que declaremos una variable, es bueno que siempre la inicialicemos. ¿Listo? ¿Qué es inicializarla? Colocarla en su valor por defecto. En este caso, 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya venimos acá y le decimos, vea, si estamos haciendo un if ahí, si género en la posición, o sea, corchetes, y ¿sí? O sea, en la posición 0, 1, 2, punto, la propiedad, ¿cómo se llamaba? Checked. Si género en la posición i, punto checked, es igual a true, ¿sí? Entonces a id género va a ser igual a ¿qué? A género en la posición i, ¿sí? Punto value. Muy bien. Y acá en la parte de abajo ya voy a poner a imprimir a id género. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Diciéndole, vea, recorra de la 0 a la posición 2. Como el género tiene varios elementos, porque es un array, entonces mientras va pasando el for, voy recorriendo el elemento. El elemento en la posición 1 tiene una propiedad que se llama checked. Si esa propiedad checked es igual a true, es porque es el género que me seleccionaron. Si esa propiedad es true, entonces a la variable id género que está en 0, llévele el value que tenga el elemento que está checked. ¿Cuál va a ser el value? Si me vengo para acá para formulario, el value es 1, 2 o 3, ¿sí? Ese va a ser el value. Entonces él acá está tomando ese value y me lo va a mostrar. Entonces vamos ya a nuestro formulario. Muy bien, empecemos a llenarlo. Joan Galeano 23, vamos a decirle que es masculino, Ciudad Medellín, guardar, m de mostrar, Joan Galeano 23, 1, 1, ¿sí? Que el 1 fue el que está chequeado. Si coloco el 2, digamos, acá me va a aparecer Joan Galeano 23, 1, 2. ¿Listo? ¿Se le saca el qué? ¿Saca 3? Pero hicieron lo mismo, porque miren que yo lo hice y acá me funcionó al pelo. Voy a parar el video. Entonces está get element by id y ya vemos que si venimos al formulario sigue funcionando igual. Sí, sigue funcionando igual al seleccionar. No, cada vez que vayamos a mostrar los datos es porque
porque de pronto cuando recarguemos la página es porque algunas cosas que hayamos hecho en jQuery haya cambiado en JavaScript, entonces toca recargarla. Pero para pedir los datos simplemente le vamos a guardar y él lo va mostrando. Ese de clear es para que no me aparezca acá abajo, que eso se vuelve una chorrera. Entonces acá le colocamos console.clear y se limpia la consola, se limpia y vuelve y muestra los datos. Bueno, muchachones, entonces ahí ya tenemos entonces para seleccionar los elementos. Ya con haber seleccionado los elementos, nosotros ya podríamos de esta manera guardar en una tabla, en una base de datos, o crear una tabla, ¿sí? Para guardar los elementos y todo este tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, lo que me decía ahorita este loco de Jonathan, que era que cómo hacía para coger el nombre digamos del género y el value. Pues el nombre del género es fácil, ¿sí? Porque ya como tenemos acceso a todas las propiedades, ya podemos decirle género en la posición i punto inner html, y se supone que acá nos debería mostrar Perdón, lo de permiso, me empiezan a jugar al vocero, un momentito. claro, el vocero. Un vocero sin lapicero. Esperen, yo les digo cuál es. Pero que acá no está la propiedad que nos muestra el texto. En data lo estamos mostrando. ¿En dónde? En data, abajo. No, más arriba. Pero eso es de la propiedad next sibling. Acá, No. data, masculino. Eso. Pero eso es de la propiedad next sibling. Pero lo estoy buscando sin que tengamos que acceder a esa propiedad, porque él tiene algo que nos permite hacer eso. ¿Cómo? Abajo, ¿dónde? Masculino. Estoy buscando la propiedad y acá no está. Para coger el nombre yo utilizo la propiedad next sibling, ¿sí? Es que no quería todavía entrar a ese tema porque es el tema que sigue, sí, que es el tema de elementos anidados, que es para explicarles el DOM, que es el árbol de nodos. Pero bueno, ya pues que tocó hacerlo con esta. Para coger el nombre del género nos tocó acceder al género y a una propiedad que se llama next sibling. Resulta que como el radio, ¿sí? El radio no tiene una propiedad que se llame label ni nada de eso, sino que dentro o después del input tipo radio hay una propiedad que se llama masculino, ¿sí? Esa propiedad que se llama masculino es el siguiente elemento, ¿sí? Después del género que se está leyendo. En este caso, pues, cuando él está pasando por cada uno de estos campos con el for, él pasa por el primer género, de ahí pasa por el segundo, o sea que está pasando es por los elementos, porque ahorita que imprimimos cada uno de los elementos vimos que él imprime es radio input, type, radio ut, radio, text, no sé qué, ¿cierto? Entonces, como él está pasando por cada uno de esos, el siguiente elemento después del radio va a ser el texto que ese radio tiene, ¿sí? Por eso tengo que acceder a la propiedad next sibling, que significa siguiente elemento después del radio.
Bien, y después de ese siguiente elemento hay una propiedad que tiene que se llama data. ¿Sí? Esa propiedad data es una propiedad que está encapsulada dentro de un array. Listo. Y esa propiedad que se llama data, pues es la que tiene como tal el nombre del género, en este caso masculino. ¿Cómo? ¿A usted le sigue mostrando el número? No. Ah, ya. Podemos usar los dos, el nombre y el número. Eso. Listo. Entonces ahora sí, ya aprendimos a cogerlos y ya vamos a ver los conceptos de eso que acabamos de aprender. Entonces, getElementById. Este nos permite entonces coger los atributos por el ID asignado. Bien. Tenemos getElementsByName. ¿Sí? Y cuando digo getElementsByName, entonces es el que me permite a mí recorrer los elementos, pero por la etiqueta, por la propiedad name. Y la diferencia que tiene con el getElementById es que me retorna un array de elementos. ¿Sí? Como ya lo vimos, tiene el input con el nombre R de género, tiene muchos elementos, entonces él me retorna pues como el array para yo seleccionarlos. Ahora, me imagino que ustedes deben estar haciendo una pregunta, profe, eso que usted dijo del document, ¿qué es? O ¿qué es eso del tal tipo, el tal DOM? ¿Sí? Entonces vamos a ver unas diapositivas de qué es el DOM y los tipos de nodos. Yo se las voy a enviar al correo, ¿sí? Para que ustedes porfa se las vayan estudiando y vamos a hacer una socialización después de que ustedes lean esas diapositivas. Ahí hay unos ejemplos. La idea es que ustedes hagan esos ejemplos que les mando en la diapositiva para que puedan identificar qué se hace, qué es el DOM y los tipos de nodos, creación y eliminación de los nodos, y el último tema que es el árbol de nodos, que ese se los voy a explicar yo acá porque ese sí es más complicado. Entonces ese no lo van a leer porque no les va a mandar diapositivas ese, sino de las dos primeras. Listo. La idea es que se las lean, puedan hacer los ejemplos que ahí aparecen, y cuando estemos hablando del árbol de nodos ya estén contextualizados de qué es un árbol de, qué es un nodo y qué es el DOM. Listo. Entonces se las voy a enviar al correo ya mismo con los links de lo que hicimos hoy y además con el código fuente de lo que trabajamos, para que por ejemplo Pablo, que estuvo tan pendiente de acá, entonces pueda tenerlo ahí como ya no le toque hacerlo. Entonces les vamos a mandar eso al correo y las diapositivas. Que se ha caído. Muchachos, ¿entendieron pues el tema de hoy? La idea era que tan siquiera aprendiéramos cómo seleccionar los elementos, porque la próxima clase ya